Hola, hola, buen día, ¿todo bien? ¿Me escuchan? Buen día, doctor. ¿Todo bien? Buen Muy día, bien, doctor. entonces, hoy día vamos a tener la última clase de cardiología, ¿eh? La parte de corazón termina con esta clase que es sobre electrocardiograma. Esta parte del electrocardiograma también la vamos a tener como tercer clase práctica. Seguramente yo mañana te voy a tener reunión con los auxiliares y voy a hablar con la dirección a ver cuándo vamos a comenzar la práctica oficialmente. Supongo que será ya la próxima semana sin falta. Y ahí van a tener también nuevamente va a ver de la parte de electrocardiograma, hacer el electrocardiograma, practicar ahí el electrocardiograma con los auxiliares y yo mismo voy a estar ahí presente también para refrendar y remachar más este tema, ¿ah? Pero ya tienen que ir con la base pues del conocimiento teórico, que eso se lo paso en la parte teórica. Acabo de darle al grupo F también, terminamos y entonces ahora va a ser con ustedes. Muy bien, entonces en ese entendido vamos a comenzar esta clase de electrocardiograma. Muy bien, aquí tenemos una figura. Ustedes saben cómo se puede definir el electrocardiograma. Es un examen clínico a través del cual el médico, activando el electrocardiógrafo y a través de unas ondas eléctricas que se imprimen en un papel especial micro cuadriculado, es decir, uno puede saber de la actividad eléctrica del corazón. Entonces, puede saber cómo están funcionando las cavidades, las válvulas, si los trazados que se ven impresos en el papel son patológicos, si están indicando algún agrandamiento del corazón, de las aurículas, los ventrículos, hipertrofia auricular, hipertrofia ventricular, la conducción eléctrica, cómo está, si hay bloqueo de rama, bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda. Entonces, una serie de patologías se pueden hacer el diagnóstico a través de este examen clínico llamado electrocardiograma. Y para eso tenemos que saber algunas cosas. Aquí tenemos la figura de un paciente echado en la camilla. Fíjense ustedes que tiene 6 electrodos en el pecho. Esos electrodos son para producir las 6 derivaciones precordiales o que son las que se ponen en determinados lugares, que vamos a ver bien los lugares donde se ponen esos electrodos para poder tener en el papel esas 6 derivaciones precordiales que se toman. En total, las derivaciones que se toma en el electrocardiograma son 12 derivaciones. De esas 12 son 3 estándares que se denominan en número romano, estándar 1, estándar 2, estándar 3. Tenemos 3 derivaciones unipolares de miembro que están abreviadas en inglés, ABR, ABF y ABF. ABR es de miembro derecho, ABL porque viene de la palabra right, que es derecho, y ABF viene de la palabra foot, que es pie derecho, pie izquierdo, pie, ¿no? ¿Verdad? Pero se toman el pie izquierdo y la palabra ABL, que L viene de left, que es izquierdo, ¿no? En inglés. Entonces ya sepan, vayan sabiendo de que son 12 trazados electrocardiográficos que nos va a proporcionar el electrocardiograma después de haber conectado correctamente todos los cables con los electrodos correspondientes. Se aprieta el botón, inmediatamente salen las 12 derivaciones electrocardiográficas que yo le estoy diciendo. 3 que son las estándares, 3 las unipolares de miembro y 6 que son las precordiales, que es la que vamos a ver, toda esa la vamos a ver hoy día. Entonces, fíjense que hay un papel micro cuadriculado que está aquí está aquí en la pantalla. Ustedes están viendo, hay cuadrados pequeños, bien pequeñitos, y cuadrados mayores. Fíjense que están formados por 5 pequeñitos de lado, forman el cuadrado mayor, ¿ya? Entonces, fíjense que en el eje vertical, es decir, el eje vertical o eje de las Y, por ejemplo, mide la intensidad con la altura de la onda. Entonces, cada cuadrito pequeño
la altura de la onda por cada cuadrito pequeño que se eleva, quiere decir que tiene una intensidad de 1 milivoltio. Por ejemplo, ustedes ven aquí 10 cuadritos pequeños, la altura que nos está indicando aquí una llave, y son 10 cuadritos pequeños, entonces hay 10 milivoltios. Si tenemos una onda con esta altura de 10 cuadritos pequeños, esa onda tiene una intensidad de 10 milivoltios. Ahora, en el eje de las X, en el eje horizontal, fíjense, ahí está la duración en segundos de la onda. Cada cuadrito pequeño tiene una duración de 0,04 segundos. Entonces, si agarramos, por ejemplo, 5 cuadritos, o sea, todo al lado de un cuadrito grande, entonces multiplicamos 0,04 por 5 y nos da 0,20 segundos. Entonces, si la anchura de la onda tiene la dimensión de un cuadrito pequeño, esa onda tiene una duración de 0,04 segundos. Si tiene la duración de 5 cuadritos pequeños, tiene una duración de 0,20 segundos. Y si tiene 10 cuadritos pequeños, 0,40 segundos. Entonces, de esa forma nosotros vamos a saber de que cada onda que hay impresa en el papel del electrocardiógrafo va a tener una altura, que es la intensidad de la onda en milivoltios, y va a tener una anchura, o sea, en el eje de la horizontal, de 0,04 segundos por cada cuadrito pequeño. Muy bien, entonces en ese entendido vamos a comenzar. Aquí tenemos un electrocardiograma, fíjense, con una tomada bien grande en primera plana, y vamos a ver ya todas las ondas que componen el electrocardiograma básico, ¿no? Entonces, fíjense, en primer lugar, aquí siga mi apuntador, tenemos la onda P. Esta onda P se debe a la despolarización auricular. Entonces, onda P. Luego, si ustedes se fijan, acá hay una onda Q, que es negativa, fíjense, el vértice para abajo. Una onda R, picuda, bien positiva, alta, y una onda S, también negativa, igual que la Q. Este es el llamado complejo QRS. ¿A qué se debe este complejo QRS en el electrocardiograma? Se debe a la despolarización ventricular, ¿ya? Y luego tenemos, entre los más principales, la famosa onda T. Esta famosa onda T se debe a la repolarización ventricular. Ustedes saben de que todo proceso de contracción tiene que tener, es decir, esas dos fases: despolarización, contracción y repolarización. ¿De verdad? Entonces, después vamos a ver en la lámina siguiente cómo se procesa ese ciclo cardíaco explicado por el electrocardiograma. Entonces, repasando, la onda P es despolarización auricular. Y ustedes me dirían, y la onda, el complejo QRS, despolarización ventricular. Y la onda T, repolarización ventricular. Y ustedes me dirían, ¿y por qué no hay una onda que indique la repolarización auricular? ¿Ah? Entonces la respuesta sería, no aparece esa supuesta onda de repolarización auricular, porque está enmascarada, está cubierta y no se la deja ver, porque este complejo QRS es sumamente, está formado por ondas de demasiada intensidad. Entonces lo cubre, lo enmascaran a esa onda de repolarización auricular que prácticamente no existe en ninguna de las derivaciones. Y por lo tanto no está presente en el trazado electrocardiográfico de ninguna de las 12 derivaciones. Pero si este complejo QRS no fuese tan intenso, podría aparecer esa famosa onda de repolarización auricular que no aparece nunca. ¿Ya? Muy bien. Entonces, además de estas ondas que hemos visto, hay algunos intervalos. Fíjense, tenemos el intervalo PR, que va desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda R.
pero eso cuando no está la onda Q. Generalmente esta onda Q es negativa y pequeñita, a veces no aparece en algunos trazados de algunas derivaciones electrocardiográficas. Entonces no podemos hablar de onda PR, perdón, de intervalo PQ, porque normalmente este intervalo se lo definió como intervalo PQ, pero a veces no existe en esa derivación esta onda Q, y entonces ahí se le tiene que llamar intervalo PR, que es la próxima onda de la Q. ¿Cuál es? El AR, la picuda, esa puntuda alta, de alta intensidad. Entonces, por eso es que este intervalo se llama o PQ, cuando hay la onda Q, o PR, cuando no hay la onda Q. Este dura alrededor de 0,16 segundos. Ya vamos a ver que si dura más o dura menos, indica algunas patologías cardíacas, ¿verdad? Y este otro intervalo que hay que saber estudiarlo también, el QT. El QT va desde el comienzo de la onda Q hasta el final de la onda T. Fíjense que tiene un sombreado celeste, toda esta dimensión que tiene el intervalo QT. Y acá está sombreado de color naranja, medio rosadito, toda la anchura prácticamente del intervalo o intervalo PQ o PR. ¿Ya? El QT vale 0, es decir, dura 0,35 segundos, y el intervalo PQ o PR tiene una duración de 0,16 segundos. Muy bien. A ver, Torres, Iriarte, Ilem, cerrar su micrófono. Torres, ya. Ahí para que no me esté estorbando. ¿Ah? Entonces, vamos a ver la próxima diapositiva. El electrocardiograma. Entonces, fíjense que el mismo electrocardiograma, ya aquí se lo define, es cuando el impulso cardíaco llega al corazón, la corriente eléctrica se propaga hasta llegar a la superficie del cuerpo. Si se colocan electrodos en la piel a ambos lados del corazón, se pueden registrar los potenciales eléctricos. El trazado de estos registros se conoce como electrocardiograma. Entonces, fíjense, acá está todo el mismo electrocardiograma que habíamos visto, que solamente se le está incorporando, fíjense, la sístole y la diástole. O sea, ¿cuál de estas ondas coincide con el espacio que dura la sístole y cuál de estas ondas o intervalos coincide con el espacio que corresponde a la diástole? Entonces, rápidamente vamos a ver que la sístole, fíjense, comenzaría aquí con el comienzo de la onda Q, el pico de la onda Q, y va, fíjense, hasta el final de la onda T. Esa es la sístole, cuando se contraen los ventrículos. Y la diástole va desde el comienzo de esa onda T hasta el comienzo del complejo QRS. Esa es la diástole. ¿Ya? Entonces, aquí está el intervalo PR que habíamos visto, fíjense, desde el comienzo de la onda P hasta la onda R o onda Q. Por eso se llama, fíjense, intervalo PQ, que está aquí arriba, o intervalo PR, cuando no hay la onda Q, entonces se toma como referencia la onda R. Muy bien. Vamos a ir a la próxima. Aquí tenemos el electrocardiograma solo, más fácil de memorizar. Entonces las ondas principales son onda P, es igual a despolarización auricular. Complejo QRS, despolarización ventricular. Onda T, repolarización ventricular. Entonces esas son las ondas básicas del electro. Los intervalos, nuevamente lo vamos a repetir. Decíamos que el intervalo, aquí fíjense que lo nombra, PQ o PR. Entonces PQ cuando hay onda Q. Si no hay onda Q, el intervalo se transforma en PR. ¿Ya? Entonces, siguiendo mi apuntador, es el tiempo que transcurre desde el comienzo de la onda P. Ya hemos visto, fíjense aquí está, comienzo de la onda P, sigan mi apuntador, hasta el comienzo del complejo QRS, la onda Q. ¿Ya? Es el intervalo que existe entre el comienzo de la estimulación eléctrica auricular y el comienzo de la estimulación eléctrica ventricular. Dura 0,16 segundos. Aquí está entonces el valor del intervalo
PQOPR, 0,16 segundos. Ahora vamos a ver ese otro intervalo, el QT, que está aquí. Va desde la onda Q, comienzo, hasta el final de la onda T. Fíjense, este es el intervalo QT. Va del comienzo de la onda Q a la final de la onda... no, esto es el Q, va del comienzo de la onda Q o R, o sea, es Q cuando hay la onda Q, o del comienzo de la onda R cuando no hay la onda Q, hasta el final de la onda T. Aquí está, hasta el final de la onda T. Es el tiempo que dura la contracción auricular y dura 0,35 segundos. Fíjense que aquí está equivocado. Esto es el tiempo que dura la contracción ventricular. ¿Ya? Entonces, esto aquí auricular fue un error grande que no lo había visto en la... ¿ya? Entonces, si yo les pregunto, ¿cuánto dura el intervalo QT? Me tiene que decir, el intervalo QT dura 0,35 segundos. ¿Y a qué se debe ese intervalo QT? Se debe a todo lo que sucede antes, durante y después de la contracción del ventrículo. Entonces, fíjense que el ventrículo tiene que despolarizarse. Hemos dicho que el complejo QRS es la despolarización ventricular. Y después se contrae y ahí tiene que repolarizarse de nuevo en la onda T. Entonces, por eso es que el complejo, fíjense, QT va desde el comienzo de la onda Q hasta el final de la onda T. Es toda la actividad ventricular. Es decir, despolarizarse, contraerse y repolarizarse. Entonces, por eso es que aquí tiene que ser el tiempo que dura la contracción ventricular, por favor. Ya ese auricular está mal. Tomen nota ahí para que lo vaya a corregir. Muy bien, sigamos. Aquí tenemos las derivaciones electrocardiográficas, las estándares. Le decíamos que eran dos. Vamos a ver las tres primeras que son las estándares, llamadas derivaciones estándares, principales o estándares que se llaman. Están nombradas en número romano. Y fíjense mi apuntador. Aquí está el famoso triángulo de Einthoven, con TH entre medio. Debe ser de origen alemán, alguna cosa, un investigador que descubrió y describió este triángulo de Einthoven. Entonces, ¿qué significa este triángulo de Einthoven? Es un triángulo imaginario que se da, según este investigador, y sale de la unión de los miembros superiores y de la pierna izquierda con el tronco. Entonces ya fíjense que aquí este vértice del triángulo este de Einthoven es donde se une el brazo izquierdo con el tronco. Entonces aquí tenemos el vértice izquierdo del triángulo. El vértice derecho, fíjense, donde se une el brazo derecho al tronco, y acá este vértice inferior estaría dado en la imaginación de ese triángulo de Einthoven, de la unión de la pierna izquierda con el tronco. Entonces, eso delimitaría este triángulo conocido como triángulo de Einthoven. ¿Y cuál es la importancia de este triángulo de Einthoven? De que cada uno de sus lados es la dirección de la derivación respectiva. Fíjense, la derivación 1 en romano, número romano, aquí está, 1. Los electrodos van el positivo y el negativo, uno en el brazo izquierdo y otro en el brazo derecho. Después tenemos la derivación 2. Va un polo en el brazo derecho y otro polo en la pierna izquierda. Y en la derivación 3, número romano 3, fíjense, va un polo eléctrico en la pierna izquierda, en el tobillo de la pierna izquierda, y otro en el brazo, en la muñeca, ¿no? Pero es brazo izquierdo. Entonces vamos a ver, derivación 1, entre el brazo izquierdo positivo y el brazo derecho negativo. Entonces, brazo izquierdo está el polo positivo y brazo derecho al polo negativo. Derivación 2, entre la pierna izquierda y el brazo derecho. Entonces, pierna izquierda y brazo derecho. Aquí dice 2 en romano. Esta es la derivación 2. Aquí está. En la pierna izquierda está el positivo y en el brazo derecho está el negativo. Luego tenemos, el resto no vamos a hablar de eso porque eso vamos a hablar de. Después tenemos la derivación 3. Fíjense, la derivación 3 va entre pierna
izquierda y brazo izquierdo. Aquí está 3, derivación 3. Entonces, entre pierna izquierda y brazo izquierdo. Fíjense que aquí hay un error, ya, por favor, otra vez. Es pierna izquierda y brazo izquierdo. Esta es la derivación 3. ¿Ya? Muy bien, sigamos entonces. Aquí tenemos las otras 3 derivaciones unipolares de miembro, que se llama. Derivaciones unipolares de miembro. Esto tiene su nomenclatura con la palabra en inglés. Cuando usted toma la derivación unipolar de miembro derecho, está tomando la derivación ABR. R viene de right, que es derecho en inglés. Si toma el del brazo izquierdo, el unipolar de brazo izquierdo se llama ABL. L de left, left es izquierdo. Y la ABF, cuando toma el pie izquierdo, es ABF. F viene de foot. Foot en inglés es pie. Entonces, cuando tomamos la ABR, es decir, el polo positivo tiene que estar en el brazo derecho. Y el negativo, que es del aparato, siempre el polo negativo fíjense acá está en la pierna izquierda. ¿Ya? Entonces, brazo derecho y pierna izquierda, como está aquí, ¿ya? Brazo derecho y pierna izquierda. Después tenemos ABL, brazo izquierdo positivo y brazo derecho negativo. ABF, pierna izquierda positiva y brazo derecho y brazo izquierdo negativo. ¿Por qué tiene aquí 2? Yo les quiero explicar. Fíjense que cuando tomamos la ABR, brazo derecho, fíjense aquí, pucha, no estoy con mi apuntador, síganme. Este brazo derecho, aquí está el polo positivo de la ABR, ¿ya? El otro polo negativo, hay que unir 2 resistencias de los otros 2 miembros del triángulo de Itobe. Entonces, los otros 2 miembros que quedan libres del triángulo de Itobe, cuando usted toma el brazo derecho, la ABR, entonces es el brazo izquierdo y la pierna izquierda. Entonces, internamente en el electrocardiógrafo, a través de 2 resistencias, van a estar unidos el brazo izquierdo y la pierna izquierda. Y ese cable va a estar dentro del electrocardiógrafo. Y ahí va a venir el polo negativo. Entonces, polo positivo, brazo derecho. Polo negativo, unión por 2 resistencias de los otros 2 miembros, ahí va el polo negativo. Ahora, cuando tomamos el brazo izquierdo, en el brazo izquierdo está el polo positivo y los otros 2 polos negativos, para que hacen el polo negativo que va a ir al electrocardiógrafo, se une por 2 resistencias, los otros 2 miembros restantes, que es brazo derecho y pierna izquierda. Y cuando tomamos la ABF, F es pie, entonces el polo positivo tiene que estar en el pie y el polo negativo que sale del electrocardiógrafo va a estar unido por los otros 2 miembros que quedaban, que eran miembro superior derecho, izquierdo y miembro superior derecho. ¿Ya? Entonces, esa es la confusión que a veces uno se hace. Lo importante es que ustedes van a saber que después de que ustedes pongan los electrodos en los brazos y en la pierna y pongan un electrodo de tierra ahí en la práctica, hay que poner los otros 6 en la zona precordial. Entonces, después de poner esos 6, 3, 9 electrodos, ya usted aprieta el botón del electrocardiógrafo y le salen las 12 derivaciones. O sea que usted no tiene que estar uniendo las 2 resistencias. Esa es la explicación de cómo se hacen las derivaciones unipolares de miembros. Pero ya esas uniones de la resistencia están dentro del equipo del aparato del electrocardiógrafo. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Aquí están las famosas derivaciones torácicas o precordiales. Aquí sí, fíjense, tienen que poner estos puntos que están en azul marino. Fíjense, son 6 puntos. Esta es la B1, B2, B3, B4, B5 y B6. O sea, son las 6 derivaciones precordiales o torácicas que se llaman. Aquí sí hay que poner. O sea, se pone un aislante,
como una jalea aislante, se pone y una perilla se prende, ya van a ver en la parte práctica, en cada uno de estos 6 puntos. Y así ya queda ligado el electrocardiógrafo para tomar las 12 derivaciones. Las 3 estándares, las 3 unipolares y las 6 precordiales. Si usted suma esa, da 12. Entonces vamos a ver dónde se pone estos electrodos de las 6 precordiales. El electrodo B1, cuarto espacio intercostal, síganme con el apuntador, borde derecho del esternón. Ahí está B1. Después, ¿dónde está la B2? Cuarto espacio intercostal, borde izquierdo del esternón, B2. El tercer electrodo, B3, ¿dónde está? Quinto espacio intercostal, línea, fíjense, aquí está B3, B2, no, B3. En la B3, fíjense, B3 tenemos que saltarla y tomar primero la B4, porque la B3, fíjense, dice aquí, equidistante entre B2 y B4. Entonces nosotros no podemos ubicar ese punto equidistante entre B2 y B4 hasta que no tengamos ya ubicado el B4. Entonces por eso es que del B2 nos saltamos al B4. El B4 es quinto espacio intercostal con la línea medio clavicular. Entonces fíjense acá, B4 es quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. Ahí está el B4. Ahora, una vez ubicado ya y colocado el B4, entre el B4 y el B2 trazamos una línea imaginaria y a medio camino va a estar el B3. Por eso es que aquí dice el B3 equidistante entre B2 y B4. ¿Ya? Ahora, el B5 es el mismo quinto espacio intercostal, pero ya no línea clavicular media, sino línea axilar anterior. O sea, un poquito más para la axila. Y después el B6 ya es quinto espacio intercostal igual, pero ya línea axilar media. O sea, se marca la línea de la mitad de la axila y se baja hasta el quinto espacio intercostal. Ahí hay que poner el electrodo del B6. Entonces, de esa forma se colocan los 6 electrodos de estas derivaciones torácicas o precordiales. Ya en la parte práctica ustedes van a ver que ya eso es mucho más simple, más fácil, pero por lo menos ustedes tienen que ir con ese concepto teórico. ¿Ah? Digamos, entonces aquí el cálculo de la frecuencia cardíaca. Esto también lo vamos a ver bien en la parte práctica con el papel del electrocardiógrafo. Primero vamos a colocar todos los electrodos. Ustedes van a fijarse, ustedes mismos van a colocar los electrodos en los lugares correspondientes que ya hemos visto, para que una vez colocados todos los electrodos, se apriete el botón e inmediatamente salen las 12 derivaciones. Las 3 estándares de Beethoven, las 3 precordiales, la BR, BL y BF, y las 6, las unipolares de miembro, que son 3, ABR, ABL y ABF, y las 6 precordiales que hemos visto recién. Entonces, el papel, o sea, el propio electrocardiograma nos sirve para sacar la frecuencia cardíaca de forma más exacta. Usted puede sacar la frecuencia cardíaca y se lo saca comúnmente rápidamente a través del pulso. Usted toma el pulso y ahí ve la frecuencia cardíaca. Pero ahí a veces cuando hay una arritmia cardíaca, una estracito o arritmia cardíaca, a veces uno palpa como si fuera un ruido, y no es un ruido, es un estracito, o sea, un latido prematuro, y va sumando y la frecuencia cardíaca no sale tan exacta. Sin embargo, en el electrocardiograma le va a salir exacta y hay 2 métodos. ¿Ya? Yo lo voy a decir así rápidamente porque más fácil de aplicar va a ser en la práctica con el papel ahí, el electrocardiograma. Pero ya sepan desde ahora que uno de los métodos es hacer coincidir esta onda picuda alta, que es la onda R del complejo QRS, fíjense, a ver, voy a poner mi apuntador. Esta onda picuda, fíjense, del complejo QRS. Aquí hay otra onda picuda del complejo QRS, que es la onda de más intensidad. A veces positiva, a veces negativa, pero siempre es alta y picuda, ¿ya? La onda R. Entonces nosotros en el electrocardiograma, en las 12 derivaciones que hay, vamos a buscar en cuál de ellas estas dos
buscar dos derivaciones seguidas, una atrás de la otra, donde hayan estas dos ondas picudas, que es la onda R. Entonces, fíjense, si supóngase en este trazado electrocardiográfico, la onda picuda está aquí donde la estamos viendo, coincide con el trazo grueso del electrocardiograma que delimita los cuadros mayores del electrocardiograma. Entonces, supóngase que esta misma onda QR estuviese aquí, o sea, que lo separase, por ejemplo, solamente un cuadro grande. ¿Ya? Entonces, si la separación entre dos ondas picudas R seguidas es de un cuadro grande, por ejemplo, estuviese aquí, por ejemplo, fíjense, aquí está la onda picuda, encima coincide con una línea gruesa del cuadro grande. Si la otra estuviese aquí, coincidiendo con esta línea gruesa del cuadro grande, y solamente lo separase un cuadro grande ambas ondas, la frecuencia sería 300. Si estuviese aquí y lo separase dos cuadros grandes, la frecuencia sería 150. Si estuviese aquí, la segunda onda que yo le digo, y lo separase tres cuadros grandes, sería de 100. Y así podíamos ir después 75, 60, 50, y esa es la forma. Fíjense que allá después en la práctica sobre el papel es más fácil. Aquí fíjense, está 300, 150, 100, 75. Entonces vamos a leer. Aquí está, 300, 150, 100, 75, 60 y 50. Este método es el más sencillo y rápido. Se elige una onda R que caiga cerca de una línea gruesa del papel del electrocardiograma. La primera línea gruesa a la derecha corresponde a 300 de frecuencia, la segunda a 150, la tercera a 100, la cuarta a 75, la quinta a 60 y la sexta a 50. Entonces fíjense que en el papel y en la práctica esto lo vamos a refrendar y lo vamos a refrescar, pero por lo menos ya vayan con alguna cosa teórica ya concreta. Otra forma, ya está más complicada, hay que contar los cuadritos chiquititos que separan a dos ondas picudas, a dos ondas R. Entonces los cuenta y los multiplica por 0,04 y ahí le va a salir la frecuencia cardíaca. Eso lo vamos a ver ya en la parte práctica, que es más fácil. Aquí tenemos, por ejemplo, alguna patología que indica el electrocardiograma. Cuando el intervalo está alargado, puede indicar bloqueo de rama. Cuando la onda P es ancha, hay crecimiento de la aurícula izquierda. Cuando es alta, hay crecimiento de la aurícula derecha. Con el complejo QRS, ancho también. Entonces, fíjense que esto, algunas cositas yo le voy a dar para que ustedes memoricen. No le voy a decir todo porque ustedes saben que la electrocardiografía es toda una subespecialidad médica. O sea, aquellos médicos que hacen la subespecialidad en electrocardiografía tienen que hacer, es decir, un estudio completo de los trazados electrocardiográficos y de los vectores. Hay la vectocardiografía dentro de la electrocardiografía. Entonces son gente que se pasan ya, cuando ya son profesionales, haciendo los diagnósticos, ven 500, 100, 1000 electrocardiogramas diarios durante años. Entonces ya tienen una práctica bárbara y tienen los conceptos de la subespecialidad. Entonces no van a pretender ustedes ya que en el segundo año ustedes ya van a estar haciendo diagnósticos complejos, ¿no? Por el electrocardiograma. La base sí la van a tener y ya le va a ser mucho más fácil después llegar a un diagnóstico, ¿no? Muy bien, entonces cuando veamos la parte práctica vamos a ver algunos trazados electrocardiográficos y ahí tratar de identificar alguna patología que se pueden diagnosticar con un electrocardiograma. ¿Ya? Muy bien, con eso concluimos la parte del electrocardiograma y quedamos entonces ya, después de esto viene nervioso. Nervioso es más largo que un carnaval sin plata también. Pero esa unidad, después de terminar esa unidad, ya damos el primer parcial, porque ya estamos, es decir, tendríamos con cuatro unidades, unidades académicas prácticamente. Pues hemos visto medio interno, circulatorio, corazón y nervioso. De las 10, estaríamos ya con 4 cuando terminemos nervioso y demos el primer parcial.
Las otras ya hay algunas largas también, endocrinología, ¿no es verdad? Después sangre, también un poco larga. Después viene riñón, pulmón, pues, después vienen otras unidades de fisiología de la reproducción, etcétera, pero que no son tan largas como la parte nerviosa. La parte nerviosa es sumamente larga. Bueno, de todas maneras, así vamos a ir avanzando. También tu corazón también es largo y es complicado, pero de a poquito se va avanzando, machacando. Ahora con las prácticas, como le digo, hay varias prácticas de la parte cardíaca que entra la parte de ruido cardíaco, la parte de presión arterial, la parte de electrocardiograma nuevamente la vamos a ver ahí también, con lujo de detalle, con la parte práctica, con el electrocardiógrafo, tiene que aprender a poner los electrodos, cómo se toman las 12 derivaciones. Ya saben ahora que hay las 3 estándares, 3 unipolares de miembro y así sucesivamente. ¿Ah?